Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas noches. Y realmente muy preocupado y muy dolorido Con por lo que Bolivia. está pasando ahora en Bolivia. La verdad es que ahora ya no es solamente una cuestión política. Ahora vamos a Bolivia, que reclama 23 días de jornadas de protesta. Ahora el tema está centrado en la salud. Imagínense, ya los hospitales prácticamente no tienen insumos y se está desarrollando en estos momentos y durante todo el día de hoy una marcha de enfermeros, médicos y personal de la salud para pedir que por favor se liberen estos corredores humanitarios. La mayoría de los transportes, por ejemplo, tienen medicamentos que no pueden llegar a los hospitales, oxígeno que debe ser limitado y compartido, y alimentos especiales que se necesitan en los hospitales. Realmente esto pone a Bolivia en un marco muy, pero muy débil. ¿Por qué? Porque ahora el tema es la salud. Son los enfermos, son las personas que más necesitan y que a través de estos bloqueos que ya llevan 23 días no hay insumos en los hospitales. La situación con los enfermos y con la salud pública de Bolivia la podemos considerar en este momento como desesperante. Además están suspendiendo cirugías, algunos hospitales no tienen ya prácticamente insumos, les es muy difícil darle lo mínimo, la alimentación. Ya no hablemos, como les decía recién, de la falta de medicamentos en los hospitales más importantes del país, como el de La Paz y el de Alto, denuncian que prácticamente la situación es devastadora. La movilización comenzó, para que tengan una idea, en el Hospital de La Paz, por supuesto, que es como el centro de salud más importante de Bolivia. Luego fue avanzando y tomando otros hospitales públicos. Durante la marcha, médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios reclamaban la apertura de los corredores humanitarios para permitir los ingresos de suministros esenciales para los centros de salud. O sea, no están reclamando que abran los corredores para que pasen cosas, digamos, sin importancia, sino insumos de salud básicos como oxígeno, medicación, comida para pacientes que están prácticamente agonizantes. Las consecuencias son realmente muy, pero muy duras. Entre ellas se encuentran, por ejemplo, las medidas que han tenido que tomar, como el racionamiento de medicamentos, suspensiones, por ejemplo, de cirugías programadas, el uso compartido, como les decía recién, del oxígeno en distintos hospitales. No es que solamente es en el Hospital Central de La Paz. El titular del Colegio Médico advirtió que el escenario es crítico y alertó sobre los riesgos que enfrentan los pacientes que están más delicados y que esta situación seguramente va a agravarse porque aparentemente no hay ningún indicio de que estos bloqueos se puedan destrabar para poder ingresar la ayuda humanitaria que tanto necesitan los enfermos de los hospitales. 19 hospitales, 13 de nivel nacional que atienden a miles de personas diarias, se encuentran la mayoría en la misma situación. A esto se le suma la información difundida por la industria farmacéutica que asegura que alrededor de 50 toneladas, escuchen bien, 50 toneladas de medicamentos e insumos están detenidas en las rutas. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo confirmó al menos 4 fallecimientos relacionados por las demoras y las dificultades para acceder a la atención médica. O sea, tomemos conciencia, está muriendo gente por el bloqueo, porque no hay medicación, porque no se puede operar, porque las dificultades que hay para acceder a la medicina ya son prácticamente imposibles. Pero parece ser que la gente que sigue bloqueando rutas, como estamos viendo en las imágenes, no toma conciencia ni siquiera por los enfermos que lo están pasando mal y están a punto de morir. Los bloqueos suelen medirse en kilómetros de rutas cortadas, pero en Bolivia hoy empiezan a medirse en camas de hospital, tratamientos demorados y vidas que dependen de los suministros que puedan llegar a destino, y hoy le es prácticamente imposible.
Y ahora seguimos con Cuba. Cuba, ya sabemos perfectamente cuál es la situación entre Estados Unidos y Cuba. Lo que está apuntando ahora más que nada Cuba es a tratar de llevar la relación por el lado más diplomática. ¿Por qué? Porque hay un grave riesgo que si no es por esa vía, hay una posibilidad muy importante que crezca el riesgo a nivel militar. Cuba hace también hincapié que ellos estarían también preparados para una suerte de respuesta militar, pero están insistiendo que las tensiones que hubo siempre con el régimen, que se traten por lo menos por la vía diplomática para que no se convierta en un conflicto mayor, para que esto no se sume a una escalada que después no se pueda parar. Sabemos que el país está en una situación agonizante. Pasaba ayer que el barco que llegaba de Rusia, el Universal, con el suministro de petróleo, no pudo llegar a Cuba. La gente, la verdad es que prácticamente le cuesta conseguir comida, sigue los cortes, siguen los apagones, y lo que está intentando reclamar el gobierno cubano, que por lo menos se centre todo en un diálogo bilateral. El problema es que cuesta mucho llegar a un acuerdo cuando son posiciones tan encontradas. Ya sabemos que el régimen piensa de una manera y es bastante poco flexible, y después Washington toma herramientas para ejercer cada vez mayor presión en Cuba en diferentes ámbitos, en el judicial, en lo que es el ámbito del bloqueo, y obviamente que esto dificulta muchísimo las negociaciones, y como decíamos recién, no crece el riesgo de una agresión militar. Imagínense que Cuba está prácticamente fundida o devastada, si se quiere. Imagínense esto, sumarle un riesgo de una acción militar. La advertencia fue realizada durante una sesión pública que hizo la Asamblea Nacional de La Habana. Allí una alta funcionaria de Cancillería cubana manifestó la preocupación del gobierno por el rumbo que está tomando las relaciones con Estados Unidos. Según expresó, las conversaciones bilaterales advierten un periodo de estancamiento, y algunas decisiones adoptadas por Washington generan dudas sobre la continuidad y la seriedad del proceso de todo este diálogo, que es absolutamente necesario. También denunció que la población cubana enfrenta medidas de presión que afectan la vida cotidiana de los ciudadanos, como le comentábamos recién, y consideró injustificadas las amenazas que el gobierno de Estados Unidos le hace a la isla, y aumentan todo el tiempo la región. Las decisiones fueron respaldadas por los legisladores presentes en esta asamblea que se hizo en Cuba, acompañado por diferentes discursos y por supuesto con la obtención del apoyo popular. Por otro lado, las dificultades económicas internas siguen siendo las de siempre. Problemas de abastecimiento, desafíos en la recuperación productiva. O sea que el escenario en estos días mucho no ha cambiado. La política internacional, las tensiones que están ejerciendo, que comienzan con esta suerte de posibles movimientos militares, muchas veces empiezan cuando el diálogo deja de avanzar y la desconfianza ocupa y reina en el lugar. Les voy a decir que cada vez es más complejo realizar un análisis de lo que pasa en Medio Oriente. Y ahora le voy a revelar por qué. Porque esto es sumamente contradictorio. Para que lo puedan entender qué es lo que está pasando. Por un lado, en la misma región, Israel ataca el Líbano dejando 14 muertos como saldo en un ataque bastante potente. Y por otro lado encontramos a Estados Unidos, que hay como una suerte de, no digamos de acuerdo, una suerte de acercamiento diplomático ofrecido por Irán, que todavía, esto hay que ser muy medido, todavía no tiene el visado, digamos, de
Donald Trump. O sea que se da una situación múltiple y compleja de analizar. Por un lado, la violencia de los ataques que no paran en el Líbano, en el sur del Líbano, como veíamos ayer, toda esta suerte que tiene de táctica Israel de hacer un operativo, digamos, militar, tanto en el norte como en el sur del Líbano, y por otro lado, están acercándose las negociaciones diplomáticas para hacer, digamos, con muchísima cautela, un borrador de un acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Todo pasa en la misma geografía, ¿no? La jornada estuvo marcada por dos movimientos, como les decía, que realmente generan un nivel de complejidad en el escenario de Medio Oriente muy complicado. Por un lado, el ejército iraní lanzando ataques en el territorio libanés, con un saldo de 14 personas muertas, y por otro lado, este acuerdo que tiene ensayado, o este acuerdo marco que están tratando de elaborar entre Estados Unidos e Irán. El intercambio para ir más o menos al Líbano se suma en el contexto regional, particularmente en la zona sur del Líbano. Piense que todo esto pasa en un marco donde teóricamente hay un acuerdo de paz, o sea que no se termina nunca de respetar, porque en el medio del acuerdo hay ofensivas muy fuertes en el Líbano. Por otro lado, estamos todos en vilo a la espera de qué es lo que piensa en este momento Donald Trump de estas primeras aproximaciones. Según informaron medios estadounidenses, funcionarios de Estados Unidos e Irán habrían alcanzado un acuerdo marco, como les decía, preliminar, destinado a abrir una nueva instancia de negociación. Esto hay que entenderlo bien. No es que llegaron a un acuerdo, sino que a través de la diplomacia se abre una nueva instancia de negociación, y de ahí habrá que reestructurar todo lo que es el marco geopolítico y diplomático de un acuerdo para poder mantener la paz en Medio Oriente. Hoy, en la guerra, como se está suscitando en esa zona, la diferencia está en cuál de los dos llega primero a su destino, si Israel con los ataques del Líbano o Estados Unidos en un acuerdo un poco más formal con Irán para poder lograr la tan deseada paz. El tema de los ataques de Israel no cesan, tienen dos frentes bien marcados, para que entiendan cómo está ubicado este mapa geopolítico. Israel en el medio, en un lado Gaza, en otro lado el Líbano, por un lado Hezbollah y por otro lado Hamas. Estos son los frentes que Israel trata de pulverizar para neutralizar un poco la zona, porque al estar en el medio tiene un fuego cruzado prácticamente permanente. Pero ahora vamos concretamente a cuál es la idea que tiene en este momento Netanyahu. Netanyahu tiene aproximadamente, para que se puedan dar una idea, el 60% de la ocupación de la franja de Gaza. ¿Cuál es el próximo objetivo? Tratar de tener el 70% de la región, o sea, el 10% más desde el punto de vista geográfico y político. Es realmente una porción territorial bastante importante. La ofensiva israelí en Gaza entra en una nueva etapa. Como les decía, el primer ministro de Israel anunció y ordenó ampliar más todo lo que es el control territorial palestino, y dejó en claro que la campaña contra Hamas está muy lejos de terminar. Estas declaraciones, por supuesto, lo que hacen es generar mucho más tensión en Medio Oriente, y sobre todo en esta clase de grupos como Hamas, que al recibir estas declaraciones lo que hace es potencializar
el ataque. Lo que se busca, como les decía recién, es un mayor control de Gaza. Hubo bombarderos durante casi todo el día en distintas zonas del país, incluida en una de las ciudades más importantes y en los sectores cercanos a Beirut. Para tener una idea de cómo está hoy este mapa en la zona, piensen para que tengan una idea. Israel en el medio, tenemos, como le decíamos, Líbano por un lado, tenemos Gaza por el otro, y para que puedan pensarlo más exactamente, hay entre 270 a 300 kilómetros entre lo que es Gaza del Líbano, para que se puedan ubicar geográficamente cuál es la medida de este conflicto. ¿Qué es lo que quiere Netanyahu, como decíamos recién? Apoderarse del 70% de la región de Gaza, exterminar al grupo Hamas. Casualmente, el día martes se volvió a atacar un edificio donde presuntamente habría altos militares para poder descabezar la cúpula de Hamas y así poder seguir con el avance militar. Todo esto, como les decía, hay un acuerdo, digamos, de paz que aparentemente, y como estamos viendo, no se respeta. En Medio Oriente la paz y la guerra suelen avanzar por caminos paralelos. La diferencia está en que hay que ver cuál de los dos llega a su destino primero. Si la paz o sigue perdurando la guerra como en este momento. Vamos a Venezuela y la relación que tiene con Estados Unidos. Estados Unidos decidió suspender las investigaciones de Delcy Rodríguez por una cuestión, digamos, de acercamiento, si se quiere, a Venezuela. Todo esto despertó, por supuesto, muy dentro del ambiente político, decisiones encontradas. Trump ordenó a los fiscales de Miami que eviten avanzar con investigaciones vinculadas a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. La medida está implementada como una nueva señal de acercamiento entre Washington y Caracas en un momento donde el petróleo y la estabilidad regional y la diplomacia vuelven a ocupar un lugar central. La información surgió a partir de reportes publicados en medios estadounidenses que citan a la funcionaria y a otros vinculados con ella, y también al silencio judicial que está proponiendo la administración Trump, donde no la investiguen a la señora presidenta interina. Cabe aclarar que ella nunca tuvo una causa ni una acusación formal, pero sí estuvo vinculada en algunas investigaciones de la ADEA. Por el momento se suspende todo tipo de investigación, y según lo que se supone es por todo el tema de las nuevas comercializaciones del petróleo y otros acuerdos que está intentando Estados Unidos establecer con Venezuela. Todo esto, como les decíamos, fue informado por la agencia Reuters. Aunque no esté claro si existía una causa penal en esta etapa avanzada o una preparación, la información generó repercusiones porque Rodríguez había sido observada durante años por organismos federales de Estados Unidos. Entonces, esta decisión de la administración Trump de la suspensión de la investigación, obviamente y subrepticiamente, hace poner a la política en una posición, por lo menos, de alerta frente a este tipo de decisiones judiciales.
Analistas consideran que esta decisión podría estar relacionada con los intentos de la Casa Blanca de mantener quizás una relación más estable con Venezuela, especialmente en un contexto donde el petróleo vuelve a tener un peso estratégico para la economía y la política internacional. La situación también refleja en ocasiones los cambios de la política exterior que influyen sobre estos temas, por ejemplo, como investigaciones, sanciones y conflictos diplomáticos que siempre estuvieron en la mira de Estados Unidos y ahora decide suspender todo tipo de investigaciones. Para ir cerrando y tener una idea de lo que está pasando prácticamente con este caso y este silencio judicial en la política internacional, los géneros más importantes no siempre se anuncian en conferencias de prensa. A veces aparecen cuando una investigación se detiene y una negociación empieza a avanzar. Y Estados Unidos vuelve a endurecer su política contra el narcotráfico. El secretario Marcos Rubio consideró que el narcotráfico son también terroristas. Está un planteo de toda esta nueva reorganización que está haciendo Estados Unidos contra la lucha del narcotráfico. Y se plantea un interrogante, se está buscando también una integración entre diversos países y nos preguntamos desde Latinoamérica hasta dónde esta posición que toma Estados Unidos frente a ponerse mucho más duro contra la guerra del narcotráfico, cómo afectará a los países de Latinoamérica. La lucha contra el narcotráfico se ha convertido en una de las prioridades, como les decía recién, de la seguridad política de los Estados Unidos. En este contexto, el secretario de Defensa afirmó que Washington está dispuesto a reforzar su ofensiva contra los cárteles, organizaciones que actualmente consideran, como les decía, a la altura de grupos terroristas. Durante sus declaraciones, el funcionario agregó que en la frontera sur continúa siendo el eje central de la estrategia estadounidense y sostuvo que el combate contra estas redes criminales requieren una respuesta coordinada a nivel continental. También explicó que Estados Unidos trabaja junto a gobiernos de la región en un marco de coalición destinado a enfrentar el narcotráfico y otras actividades del crimen organizado. La iniciativa recibe el nombre de Coalición Anticárteles Latinoamericana, aunque también es conocida como el Escudo de las Américas. También participan entre los países de esta alianza Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Trinidad y Tobago. La evolución de esta medida será observada con atención por toda Latinoamérica, a ver cómo puede influir y dar Latinoamérica también una cooperación militar. Las políticas de seguridad y las restricciones diplomáticas de estos países en la región son fundamentales para combatir estos cárteles. Durante años, la guerra contra las drogas fue una cuestión policial, pero ahora para Washington comienza a presentarse cada vez más como un desafío estratégico y una cuestión de seguridad continental.